El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero que suele expulsarse con más frecuencia en la atmósfera y contaminar el aire del planeta. La industria de la aviación emite entre 192 gramos de CO2 por kilómetro y pasajero con la quema de combustibles fósiles, representando entre el 2 y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, provocando concentraciones nocivas en la atmósfera de la Tierra, incrementando la temperatura que amenaza la vida. En el mundo no puede extinguir la especie humana. Y eso se deriva hacia dos grandes objetivos entre varios. Uno, no podemos vivir más del petróleo y del carbón. Punto. Entre más petróleo y carbón, más crisis climática. Por esta razón, Ecopetrol está dando un giro hacia la transición energética y la descarbonización, y en un hecho histórico, anunció la producción nacional de 32.000 barriles de Jet A1, combustible de aviación sostenible SAF, con sello colombiano, producido por Ecopetrol en su refinería de Cartagena, que convierte al país en pionero en la producción de un combustible aéreo más limpio, un gran paso hacia la descarbonización, que reducirá las emisiones de gases contaminantes entre el 50 y el 80% en los cielos colombianos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de entrevistas con Alma de País. ¿Ustedes sabían que el aceite de cocina y el aceite de palma ahora puede ser la materia prima para un combustible de aviones que sea sostenible? Pues les quiero contar estas buenas noticias de Ecopetrol y por eso quiero saludar al vicepresidente comercial y mercadeo, Julio César Herrera. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea, muchas gracias por tenernos aquí. A mí y a nuestro equipo es un placer y encantado de poder hablar de este tema. Yo hacía la introducción con el aceite de cocina porque es algo que pues todas las personas podemos entender qué es eso de un combustible sostenible y cómo es eso de que este tipo de material, estos aceites, pueden ser combustible sostenible. Yo creo que es bueno que empecemos a hablar un poquito de la aviación. Hoy en día la aviación, componente que genera emisiones de efecto invernadero, más o menos el 3% vienen de los aviones y su emisión que hacen en el aire. La aviación genera más o menos el 3.5% del Producto Interno Bruto Global, genera más de 63 millones de empleos. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Ha venido un fortalecimiento en buscar energías y combustibles sostenibles que tengan menos emisiones al aire. En ese esfuerzo, en Ecopetrol nos hemos embarcado hace 15 años en producir un combustible de aviación coprocesado. ¿Qué significa que es coprocesado? Es un combustible que es tipo Jet A1, como lo denominan, pero que lo hemos mezclado con aceite de palma y aceite de cocina, una mezcla de un 1%, para ser usado comercialmente en los vuelos, y lo empezamos a hacer desde el 2 de abril. Entonces, lo hemos logrado en Ecopetrol luego de todos estos años de trabajo y vamos a tener vuelos que van a tener menos emisiones en el aire. En el mundo también es una preocupación. En el mundo también se han hecho algunas exploraciones en ese sentido. ¿A quién le estamos siguiendo los pasos en el mundo? Muy buena pregunta, Andrea. El tema de generar combustibles que sean menos contaminantes es un esfuerzo que viene ya hace algunos años. Sin embargo, uno empieza a notar que después de pandemia viene un esfuerzo muy grande
Europa se destaca, los Estados Unidos, en tener lo que llamamos SAF. ¿Qué es SAF? Porque yo sé que muchos televidentes han escuchado las recientes noticias de Ecopetrol, SAF, pero ¿qué significa? Significa combustible de aviación sostenible en su cifra de inglés. Es lo que está ahorita comercializándose en los Estados Unidos, en Europa y algunos países asiáticos. Entonces, para responder tu pregunta, estamos siguiendo esos pasos nosotros. ¿Por qué en este momento se puede hacer realidad? Se mezclan dos cosas, el estar listos para poder tener un combustible de este tipo. Uno depende de muchas certificaciones, muchas de ellas son de instituciones americanas, depende de aprender lecciones de otros sitios, pero también esta administración ha apoyado esta agenda bastante. Ecopetrol ha estado moviéndose en esta agenda y como que se juntan esos dos momentos, este momento de fortalecernos en la transición energética, y los esfuerzos han madurado a tal punto que logramos tener un combustible certificado internacionalmente, que la Aerocivil mismo y varias entidades han dicho estamos listos para usarlo, y se pudo llevar comercialmente a nuestras alianzas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántas personas han trabajado en toda esta investigación? ¿Cuántas personas están detrás? ¿Qué disciplinas? ¿Científicos? Bueno, hay de todo. Sí, son muchas personas, pero uno puede contar más o menos 300 personas que van desde el ICEPET, el Instituto Colombiano de Petróleo y Energías para la Transición, nuestra área refinación, nuestra área comercial a la cual pertenezco, nuestra parte de regulación, nuestra parte legal. Tenemos apoyo en diferentes áreas de Ecopetrol. Pero no solo estamos solos, hay una serie de personas en la Nación, Aerocivil, tenemos también el Ministerio de Minas, el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos compañías como LATAM, que acabaron de hacer una alianza con nosotros, tenemos distribuidores como Chevron o World Fuel Services que se encargan de esa parte. Entonces, un componente de personas muy grande, pero adentro de Ecopetrol más o menos unas 300 personas. ¿Qué cambió exactamente a partir del 2 de abril? ¿O los ciudadanos que nos están viendo en este momento pueden decir cómo puedo ver materializado ese anuncio de Ecopetrol de un combustible sostenible? El 2 de abril tuvimos el primer vuelo en Colombia con combustible de aviación sostenible, combustible coprocesado, y ese vuelo salió de Barranquilla, llegó a Bogotá. ¿Qué cambió para todos nosotros los colombianos? Que vamos a tener desde ese día unos 700 vuelos de LATAM en los aires colombianos, generando menos emisiones. ¿Y esa alianza cómo se dio? Porque con LATAM se espera que también otras aerolíneas, ¿qué se necesita para que eso pueda ser realidad también con otras aerolíneas? Esa alianza se dio con LATAM porque LATAM es una compañía que tiene una agenda de sostenibilidad bastante prominente. Es una aerolínea regional, no solo está en Colombia, está en toda la región latinoamericana, y ellos han ido avanzando y son parte de lo que nosotros llamamos un ecosistema del combustible de aviación sostenible. Ellos han estado muy dispuestos, se unen con nosotros, firman un memorando de entendimiento y se unen a este esfuerzo donde colocamos tecnología, compartimos lecciones aprendidas y decidimos trabajar juntos en seguir haciendo progreso en esta agenda. ¿Cuál era la percepción de los pasajeros? Bueno, pues yo fui parte del vuelo también, entonces le puedo ahí, contar, estuvimos ahí fila. Con nuestro presidente Roa, varios vicepresidentes, el vicepresidente de Refinación y varias personas de la compañía, la CEO de LATAM, Latinoamérica, Chevron, World Fuel Service, todas las personas que nos colaboraron. Y sí había como un movimiento hacia algo nuevo, ¿no? Era la primera vez que hacíamos algo en Colombia, pero estábamos seguros que pues todo iba a funcionar, iba a salir muy bien, porque para hacer esto, y va la pregunta de por qué ahora también estábamos listos, teníamos las pruebas hechas, las certificaciones que necesitábamos adecuadas, la Aerocivil hizo un trabajo fantástico de probar, de certificar, entonces algo de incertidumbre, pero el gozo de saber que podíamos tener un vuelo único y primero en la nación. ¿Se podría tener esa posibilidad de quien compre un tiquete pueda conocer exactamente si va a viajar en un avión que tenga ese combustible sostenible? Porque usted sabe que muchas personas dicen, ¿sabe qué? Prefiero comprar este tiquete porque en algo estaré contribuyendo a que no se dañe el medio ambiente. En el mundo está pasando, las aerolíneas anuncian en Estados Unidos, en Europa y en Asia, usted va a volar
va en un vuelo que tiene combustible que es sostenible. Y esto yo creo que si lo hacemos, las aerolíneas lo van a hacer y se puede saber eso y es algo que hay que publicitar. Ahora hablemos del proceso. Usted nos decía que la Aerocivil, bueno, en coordinación con la TAM, hicieron unas pruebas para tener certeza que iba a ser un vuelo seguro. Háblenos de ese proceso, cuándo iniciaron esas pruebas, ¿cómo fue? Sí, el proceso inicia, esto se empieza a hacer en un laboratorio. O sea, son ¿En dónde 15 queda ese años. laboratorio? En el Instituto Colombiano de Petróleo que queda en Bucaramanga, ¿sí? Santander. Y de Energía para la Transición. Nosotros tenemos científicos que trabajan para la compañía que exploran en diferentes áreas. Se hacen pruebas y se empieza a mirar esos componentes, ¿sí?, que son renovables, se empieza a experimentar. Esa parte del laboratorio se lleva a entidades como la Aerocivil con sus contactos, con todo lo que son el ecosistema del SAP, pues acude a universidades, algunas en Estados Unidos, y se llevan a organismos que certifican las pruebas y la calidad del producto. Técnicamente, para que esto ocurra, nosotros tuvimos que tener una prueba en una turbina de avión, ¿sí? Claro. Se observa, ver cómo se comporta el combustible, las emisiones, cuál es el rendimiento, y tuvimos que pasar por varios de estos componentes. Fue observado por instituciones que certifican a nivel mundial en los Estados Unidos, y aquí en Colombia también pues, se hizo un trabajo de la Aerocivil muy grande en hacer las pruebas. La Fuerza Aérea Colombiana también fue parte, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, toda esa parte de pruebas. Y obviamente LATAM, que iba a usar en sus aviones esto, sometió, y hay una parte donde Airbus, que es una compañía que produce aviones, LATAM se tomó el trabajo de tomar este combustible, tomar estas muestras, hacer pruebas con ellos, ver cómo reaccionaban sus motores. O sea, un trabajo bastante amplio de calidad, de rendimiento y de eficiencia de dicho combustible. Bueno, usted nos dice que el laboratorio queda en Bucaramanga, el departamento de Santander, pero hay otros sitios clave en el país que supongo que usted también ha visitado, donde se empieza a hacer esa transformación del combustible sostenible. ¿Qué tan dispendioso es? Digamos que tienen el aceite de palma, el aceite de cocina, cómo empieza a mezclarse y hacer toda la fórmula precisa, exacta, para que pueda ya hacerse realidad en un vuelo comercial. Sí. Andrea, esto es un esfuerzo país. Y pues si las pruebas inician ahí, hay varias regiones que se conectan. Ecodiesel, que es una compañía en la cual el grupo empresarial tiene participación, nos suministró pues, aceites. Esta palma es cultivada en nuestras regiones orientales del país, pero intervienen también las refinerías. Estos 32.000 barriles iniciales que nosotros colocamos a disposición de LATAM se produjeron en la refinería de Cartagena. ¿Sí? Nosotros, pues, ese es un epicentro. El aceite de cocina, que se denomina UCO en su sigla americana, pues se colectó a través de compañías que ya están moviéndose en el mundo en usar ese aceite de grasas animales y usarlo y coprocesarlo. Pero no para ir regionalmente, nosotros estamos trabajando en un proyecto para habilitar la refinería de Barrancabermeja también, para que pueda ser parte de esta producción de SAF, ¿sí? Combustible de aviación sostenible, hacia más o menos el año 2028, 2029. ¿En qué momento podríamos ya definitivamente tener vuelos a punta de combustible sostenible regularmente, que sea seguido y que ya sea como algo totalmente normal en Colombia? Bueno, hay varias cosas que se tienen que dar. Esta es una iniciativa que se ha dado con la voluntad nacional, este gobierno, la administración de Ecopetrol, pero nosotros necesitamos varios aspectos. Uno, la regulación. No tenemos aún regulación en Colombia que lo formalice. ¿Y eso le corresponde a quién? Exactamente, ¿gobierno, Congreso? Ministerio de Minas y Ministerio de Medio Ambiente. Hay un trabajo que se ha hecho que van desde las ponencias en el Senado. A propósito, a principio de abril, el ponente del proyecto lo llevó al Senado y nos fue muy bien. Tiene que ir a Cámara también. ¿Eso qué va a hacer? Va a regular en calidad, ¿sí? En producción, pero en precios también. Claro. Estos combustibles cuestan más que un combustible regular. ¿Cuánto más? ¿Tiene el cálculo?
3 veces más puede costar. Funciona en otros países como los Estados Unidos porque tiene incentivos, tiene subsidios, ¿sí? En Europa también, pero es costoso. Entonces nosotros necesitamos regulación que nos permita tener un manejo de precios que las aerolíneas y que ojalá también tengamos incentivos y subsidios. Entonces veremos en Colombia y en nuestra visión está que materializaremos ese aspecto una vez tengamos la regulación y el mercado madure hacia allá. ¿Qué quiere decir que el mercado madure? Que las aerolíneas, no solo LATAM y otras deseen, ¿sí?, ser parte y usar en sus aviones este tipo de combustibles. Pero pues estamos siendo pioneros en ese proceso. Quiero que le responda también a los críticos de lo que ha sucedido con Ecopetrol y de cuál ha sido el costo por asumir esa línea sostenible, ese cambio de política que lo ha impulsado el presidente, de decir, bueno, vamos entonces a explorar otros caminos que no son los tradicionales, y que eso pues ha puesto las alarmas de muchos sectores y dicen, pues esto va en contravía de lo que se esperaría que hiciera Ecopetrol. Pero respóndame después de la pausa, ¿le parece? Ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de París. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Gracias por seguir con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Estamos hablando con Julio César Herrera, el vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol. Gracias por continuar aquí con nosotros, y yo quiero que esta parte sea como también aclarar algunas dudas que se han dado en la opinión pública, y le quiero preguntar respecto a lo que dijo recientemente el presidente de Ecopetrol, reconociendo que ha habido una situación difícil, pero que esto se da para ajustar ciertas cosas y sobre todo tener una línea más sostenible, más amigable con el medio ambiente y seguir adelante. ¿Hacia dónde va? La estrategia de Ecopetrol 2040, que estamos trabajando en hacerla al 2050, tiene un componente muy importante de transición energética. Esto no es único de Ecopetrol, es de muchas de las compañías, y casi todas de las compañías que andan en el negocio energético tienen que tomar y abrazar esta agenda. El mundo está cambiando. La geopolítica está cambiando, los flujos de mercado están cambiando. ¿Y por qué el presidente Roa se refiere a esto? El petróleo Brent amaneció por debajo de $60. Ecopetrol ha vivido esto muchas veces, ha mostrado su resiliencia, su capacidad. Tenemos que ser flexibles para adaptarnos, para prepararnos, para basarnos en los hidrocarburos, para financiar la transición. Pero no nos podemos quedar solo en los hidrocarburos. Tenemos que explotarlos, promoverlos, pero transicionar a gas, a otras energías, a combustibles limpios. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que con esta política del presidente Gustavo Petro pues se puso en riesgo Ecopetrol, la joya de la corona, y que el precio es muy alto para decir vamos a irnos por la línea sostenible, pero también negando todo el mercado y todas las ganancias que le ha dado a Colombia la extracción de recursos como se venían haciendo? ¿Qué le contesta usted? Son momentos diferentes. Los ciclos de mercado en este momento y los precios de crudo son diferentes a los que teníamos hace 3 y 4 años. Estábamos en precios de $120 por barril. Hoy estamos en un momento totalmente diferente y requiere retos diferentes. Nos ha tocado hacer inversiones y adaptarnos al momento. Uno, impulsar la transición energética y profundizarla en la compañía. Y es lo correcto hacer.
para poder tener un Ecopetrol aquí en 10, en 20 y en 100 años. Las personas que tal vez no tienen claro el tema de la exploración y que dicen, oiga, simplemente Ecopetrol cerró esa posibilidad totalmente y ahora se va por la línea sostenible y pues eso deja la mesa coja. Eso no es así. ¿Qué ha pasado en esas dos líneas de Ecopetrol? ¿Qué les puede usted explicar? Nosotros seguimos explorando muy activamente gas en el offshore colombiano, en muchas otras áreas colombianas, luego la exploración está presente. Nos hemos enfocado e invertido en una de las áreas que hay que invertir y es el Caribe colombiano. Ahí tenemos reservas de gas para muchos años a venir y esa ha sido la prioridad correcta. Ecopetrol será exitoso, continuará siendo exitoso, luciremos diferente, el mundo está luciendo diferente, tendremos una transición energética, los hidrocarburos se seguirán produciendo, pero tienen un ciclo. Luego veremos una transición, veremos más gas, veremos más biocombustibles, veremos un lineamiento hacia una industria petroquímica más fuerte, que tenemos muchas virtudes y seguiremos en esa senda como muchos países en el mundo y muchas compañías estatales lo están haciendo. Uno de los mejores ejemplos es Petrobras. Yo creo que Petrobras ha sufrido ciclos y es un momento de muchos retos. Tenemos muchos retos nosotros en el momento en los cuales estamos seguros que tenemos el equipo de liderazgo adecuado para manejarlos. Si esta iguana no hubiese dado ese giro hacia esa transición energética, si nos hubiésemos quedado como veníamos, ¿qué hubiese pasado o qué pasaría? Consideramos que no había opción. ¿Por qué? Porque las variables económicas hoy son diferentes, tenemos un precio de crudo diferente, el mundo se está moviendo de manera diferente, los flujos comerciales se están moviendo diferentes. El no hacerlo puede ser que cuando tocara hacerlo estuviéramos tarde. Y si estuviéramos tarde también sería en detrimento pues, de nuestro propio planeta. Sí, las transiciones requieren actos de liderazgo fuertes, como todo, y creo que se están tomando los actos de liderazgo adecuados pensando en los próximos 10, 20, 30 años. ¿Ecopetrol va a vivir sobre todo de qué? Es una compañía integrada. Los hidrocarburos siguen, tendremos más gas, tenemos también la parte de energía, proyectos solares, biocombustibles, 2 refinerías, una de ellas de las mejores, ¿sí?, de América, que tienen productos y petroquímicos para consumo nacional y para el mundo. Es un portafolio muy diverso, no es solo petróleo, y de eso va a vivir Ecopetrol. Y justamente retomo entonces ese tema que usted maneja muy bien, y es ese combustible sostenible SAF, que se está proyectando a 2028, 2029, 2030. ¿De dónde van a sacar esos recursos? Y esa nueva refinería, ¿de dónde se va a sacar esa producción? Recuérdenos exactamente cuándo estaría lista y de dónde se sacarían esos recursos. Sí, nosotros estamos pues ya trabajando. Cartagena logró producir los 32.000 barriles el año pasado, va a producir en el segundo semestre este año 60.000. Vamos a hacer inversiones para que Cartagena esté lista para un coprocesamiento total en el 2028 y Barranca en el 2030 para que tenga su planta. Son $700 millones que parte de estos proyectos están siendo aprobados desde este año, porque son proyectos que toman tiempo invertirlos. Y saldrá del presupuesto de capital de la compañía, que será aprobado por la Junta Directiva. ¿Ustedes tienen ya el cálculo de cuál sería el impacto positivo para el medio ambiente de esos vuelos SAF? Los estudios actuales hablan de que podemos llegar a reducir emisiones entre 50 al 80% de lo que estamos haciendo hoy. Es bastante. ¿Tanto? Sí, sí. Y esos cálculos son pues también con un rigor científico. Sí, están hechos científicamente actualmente. El combustible sostenible de aviación podría llegar a reducir hasta un 80% de todas esas emisiones que quedan en el aire. Luego es algo que vale la pena. Claro. Usted nos dice que le estamos siguiendo los pasos a algunos países en Europa. ¿Hay algún país en particular que lleve esa delantera, que lleve esa batuta? Porque también no se puede negar que en el mundo hay otro sector que tiene una resistencia y dice, no, pues no podemos preferir el medio ambiente, sino estamos aquí ganando dinero y tenemos que seguir por esa vía. También se da ese dilema incluso internacionalmente. No, Andrea, es interesante. Uno ve los americanos, los europeos y también los asiáticos
países como China muy embarcados en esta agenda. Y pues hay que ver qué sigue en el mundo y pues se está moviendo y hay interés en todas estas geografías. ¿Sí? De pronto alguno más ha colocado más plantas de producción, China últimamente, toda la parte asiática también, pero pues todo el mundo ha entrado en este proceso de querer hacer un cambio y una diferencia en esa transición energética. Mire que alguien me preguntaba, y me parece que también es válida la pregunta, respecto a ese aceite de cocina, que es muy cotidiano. Las personas también quisieran saber si eso es reutilizado, ese aceite de cocina, digamos que se da en los hogares, o tiene que ser totalmente pues, limpio de cómo viene en el empaque ese aceite de cocina. ¿Cómo funciona eso del aceite de cocina? Mira, esta es una oportunidad para el mundo muy buena que se está trabajando recientemente. La estamos mirando en Ecopetrol, la están mirando en algunos otros sitios del mundo. Esto no se ha pensado antes. Los restaurantes, por ejemplo, con todos sus desechos de aceites, claro, ¿qué hacían con montón, eso? Sí. Y es un problema ambiental, porque tú no lo puedes disponer, tirar agua. Pero ya se está formando, de nuevo, ciencia, tecnología, cadenas logísticas de cómo colectar, ¿sí? De una red de restaurantes principalmente, y luego domésticamente, como ya se está estructurando en algunos países, pues estos desechos de aceite, que son grasas principalmente, sí. Esto tiene todo un tema logístico, ¿sí? Así como se colecta la basura, sí, hoy en claro, día tiene que tener todo un proceso. Se está visualizando un mundo donde exista un proceso. Latinoamérica tiene un potencial muy grande porque es algo que no habíamos hecho antes, entonces estamos trabajando en ver dónde se genera, restaurantes es una parte. O sea que sí se podría aprovechar. Y sí se podría aprovechar. Y ya hay compañías haciéndolo. A través de una red logística, porque eso requiere una red, quién lo recoge, cómo lo recoge. Pero sí, también se abre un mundo de posibilidades, pero se abre incluso un mundo generación de empleo. Total. Podría ser. Entonces, esos proyectos son los proyectos a los que estamos mirando en Ecopetrol, que yo los llamo proyectos diferenciadores, que forman y son transformacionales para el futuro. ¿Qué otros proyectos diferenciadores con miras a cuidar el medio ambiente está trabajando Ecopetrol? Ecopetrol está trabajando activamente en diésel sostenible también, ¿sí? Y también otros combustibles sostenibles. Estamos en ese proceso de familiarización, de estudio y de movilización de nuestra tecnología. No solo SAF. La transición energética lleva a una readaptación aún de conocimiento y a nuevas personas, nueva fuerza laboral también. Esto solo promueve y nos ayuda a transicionar en habilidades. Su reflexión final respecto a las personas que todavía estén como con resistencia a decir, venga, esto funcionará, no funcionará, qué va a pasar también con la parte económica, pero cómo cambiamos de mentalidad y también pues jalamos todos para el mismo lado, que es cuidar nuestro planeta. ¿Qué les dice? Les digo que como colombianos debemos estar orgullosos porque hemos sido pioneros en colocar los cimientos para poder tener vuelos menos contaminantes. Y esto va a trascender en Latinoamérica. Estamos aspirando a ser un gran productor de combustible de aviación sostenible y creo que lo vamos a lograr. Existen países como Brasil y los que pueden mirar y pues usted puede estudiarlo. Brasil lleva un avance y México también está en ese proceso. Hay países como Panamá que están mirando el tema, Paraguay también, de posibles producciones, pero nosotros estamos yendo, a diferencia de Brasil, con un buen liderazgo en el momento. Y hay lecciones aprendidas. Es más, para hacer esto hemos aprendido de Brasil a través del LATAM. ¿Pero Colombia es pionera de alguna manera en Latinoamérica? Sí, con lo que acabamos de hacer somos pioneros. ¿Esto por qué no lo han hecho otros países? ¿O por qué somos pioneros? Requiere tiempo, investigación, recursos, requiere tener unas refinerías, requiere tener toda una capacidad humana y acceso a toda una parte comercial, requiere el ecosistema de SAF. Detrás de todo esto hay gremios, hay instituciones, hay aerolíneas, hay universidades. Entonces es un proceso que pues no está todo el mundo listo para hacerlo. Pues Julio César Herrera, vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol, muchas gracias por habernos acompañado, por haber explicado también y despejado dudas sobre ese cambio de ruta que está teniendo la iguana de Ecopetrol, pero sobre todo también para concientizarnos
que el medio ambiente lo debemos cuidar todos, incluso desde un sector donde a veces también cuesta un poco hacer esa transición y ese viraje hacia la transición energética, pero que es bien importante para nuestro futuro. Muchas gracias, Andrea, y a todos los televidentes. Gracias a ustedes también. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma del País. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.